Buenas tardes para todos. Mi nombre es Andrea Cabarcas y bueno, hoy quiero darles la bienvenida a esta segunda sesión del minicurso GeoGebra en el aula de clase con los profesores Alexander Arévalo Soto de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, la profesora Diana Bueno Carreño de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, Leonel Monroy Guzmán de la Universidad del Valle y Osvaldo Rodríguez Díaz de la Universidad Autónoma de Occidente. En el día de hoy vamos a estar escuchando, va a estar presidiendo la sesión la profesora Diana Bueno Carreño. Y bueno, quiero recordar a todos los asistentes que en cualquier momento de la sesión tienen disponibles tanto el chat como la opción de manito alzada de Zoom. Ante cualquier inquietud que tenga, vamos a ir resolviendo inmediatamente. Muchísimas gracias, profesora Diana, por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación. Es un honor tenerla con nosotros. Y bueno, le cedo la palabra. Muchísimas gracias a ti, Andrea, por la presentación y al comité organizador por permitirnos estar aquí. Bienvenidos todos a esta segunda sesión. Muchas gracias por su asistencia y bueno, por su apertura y por darnos la oportunidad de compartir lo que hacemos nosotros con ustedes. Para iniciar esta segunda sesión le voy a ceder la palabra al profesor Alexander Arévalo, quien vino trabajando pues la sesión de ayer y hoy quiere retomar con ustedes para hacer la conexión con lo que yo les hablaré el día de hoy. Así que Alex, adelante. Muchísimas, Diana, gracias, Dianilla. Muchísimas gracias una vez más al comité organizador y muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí prestos a dar continuidad a este cursillo. Bien, como muy bien lo decía Dianilla, la idea es empezar esta segunda sesión dando cierre a lo que habíamos trabajado ayer. Uno de los procesos fundamentales en una actividad es el respectivo cierre de esta. Y hoy queremos hacerlo con dos aspectos muy rápidos. El primero es dar la oportunidad, si alguien de pronto en el transcurso de ayer a hoy pudo trabajar, pudo revisar el video, pudo hacer algún proceso de lo mencionado y tiene alguna duda, con toda confianza, este es el momento, ¿de acuerdo? Mientras eso va ocurriendo, vamos al segundo punto, que es el enlace que vamos a hacer con la presentación que va a realizar la profe Diana el día de hoy, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con un aspecto muy importante de GeoGebra que ayer no lo mencionamos para dar la conexión el día de hoy, y es el siguiente. Permítame, yo comparto pantalla. Ok, y es este. Ayer estuvimos hablando, ¿sí?, de todo el proceso que tiene que ver con GeoGebra, las diferentes herramientas, aplicaciones, ¿sí? Pero nos quedamos en las actividades, es decir, dijimos, hay recursos que se montan, de los cuales se pueden desplegar una actividad, ¿sí?, a conveniencia nuestra, lo que en algunos términos o algunas situaciones se llama la idea de tropicalizar, de acuerdo a lo que tenemos pensado hacer, pero hay un recurso muy importante y es este. Yo entro a mis recursos, los que tengo acá como favoritos, no todos, no son míos, estos no son míos, son recursos que yo he visualizado en la red y que puedo utilizar. Y fíjense que acá en esta parte, a la mano derecha dice recurso de cualquier tipo. Cuando despliego hay dos opciones, o actividades o libros. Las actividades son los recursos como se los presenté ayer, donde solamente está el enfoque para una actividad puntual que se va a trabajar en una clase, por decir algo. Pero entonces alguien se puede preguntar, si yo clase a clase o semana a semana trabajo actividades, yo quisiera recopilarlas y tenerlas manejando un esquema, siguiendo una idea, una estructura, para poder dar un desarrollo un poco más formal al curso, ¿sí? Y eso se logra con los libros. ¿Qué son los libros? Estos son ejemplos de libros que permiten esquematizar las actividades que se han venido trabajando en el aula, ¿de acuerdo? ¿Con qué fin? Con el fin de que los chicos puedan volver a ellas cuando deseen y tengan organizadas todo el esquema
del curso completo. Es más, una vez terminado el curso, el chico con toda confianza puede volver a ella y retomar a manera de trabajo propio, trabajo independiente, de gusto, ¿sí? Les voy a mostrar un par de ejemplos de estos libros, porque el hilo conductor que va a seguir la profe Diana en la actividad del día de hoy, precisamente va a ser con un libro. Entonces, rápidamente, les voy a presentar dos que tienen que ver con algo que estén de acuerdo con lo que me preguntaron ayer. Uno es este y el otro es este. Entonces, rápidamente. Este tiene que ver con las cónicas y presenta toda una estructura del trabajo con ellas. Entonces, me gusta este mucho porque presenta ejercicios. Entonces, fíjense, ejemplo, me dan este y me dice, ingresa una ecuación para la circunferencia representada, perdón. Entonces me dan una circunferencia en el plano y me piden la ecuación. Entonces voy a escribir una ecuación por decir algo. X cuadrado más Y cuadrado igual a 9. Claramente no está. Yo le digo corregir y él me dice es incorrecto. ¿Por qué? Porque la que yo estoy digitando, perdón, es esta y la que me dieron es esta. Entonces, puedo cambiar, puedo modificar, entonces yo puedo decir, no, me equivoqué, por decir algo. Perdón, esa acá está trasladada, entonces vamos a decir algo, esto era Y más 3, por decir algo. Igual, entonces ya no era 9, sino 16. Ah, incorrecto. Sigue siendo incorrecto. Y puedo seguir trabajando con ello y es una manera en que el estudiante puede dar de manera independiente un trabajo, ¿de acuerdo? Al punto de que pueda encontrar y llegar al conocimiento significativo a partir de el proceso diligenciado de la actividad, ¿de acuerdo? Hay una opción para ver la solución y una vez entiende y corrobora el proceso, puede plantear otro ejercicio. ¿De acuerdo? Es muy bonito libro, lo hizo uno de los profesores íconos en esta línea y que es nuestro gran amigo y asociado, el profesor Fabián Vitavar, desde Uruguay. Ha estado con nosotros muchas veces y le extendemos un saludo fraternal a él. Y el otro libro que les voy a presentar muy rápidamente fue porque me hicieron una pregunta acerca de probabilidad, porque vieron que les presenté calculadora de probabilidad. Entonces, estos son ejemplos. En libro hay muchas actividades, pero en libro hay unos ejemplos acerca de ello. Por ejemplo, lanzamiento de un dado, simulación y recuento de resultados. Le damos clic allí y él nos presenta la actividad que está enmarcada en ese aspecto. Entonces, fíjense que acá, a este lado, está el título del libro, el título de la sección y las actividades que están en esa sección. ¿De acuerdo? Entonces, alguien dice, no, no quiero simulación de lanzamientos, quiero ley de los grandes números. Trabaja ley de los grandes números. Entonces, en ley de los grandes números están estas dos actividades y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Pero rápidamente entonces les voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, lanza una vez. Él lanza y hace la simulación. Ahora, lanza muchas. Entonces, vamos a darle más velocidad para que se note la diferencia. Y hace todo un proceso de simulación con la cantidad total de veces que ha hecho el proceso. Y así sucesivamente. Recuerden, solamente lanzado una vez. Cuando lanzamos dos, de pronto se puede notar un poco mejor esta relación de que va tomando, como todos sabemos, una estructura relativamente normal, una distribución relativamente normal, a causa de pues todo el proceso y el análisis estadístico que ya conocemos y sabemos de ello. ¿De acuerdo? Simplemente quería presentarles estos dos ejemplos y estos dos enfoques. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento en el chat. Querida Andrea. No, por el momento no hay preguntitas.
Ok, perfecto. Entonces, con esto cerramos la idea de la introducción con ese recorrido por todo lo que GeoGebra nos presentaba y nos permitía trabajar en el aula, y le doy paso a la profe Diana, quien nos va a trabajar y nos va a acompañar con una hermosa exposición acerca de la matemática discreta con GeoGebra, un universo finito. Todo tuyo. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, vamos entonces voy a compartirles. Y por favor, me gustaría mucho que me dieran retroalimentación sobre si están viendo mi pantalla y si están viendo la completa. Sí, ahora sí estamos viendo la pantalla completa. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, como bien lo decía Alex al introducir, hoy yo quiero hablarles acerca de matemáticas discretas a través de GeoGebra. Es cómo GeoGebra puede permitirnos explorar lo que se llaman las matemáticas finitas. Bueno, ya hablaremos un poco de eso y entonces vamos a desglosar aquí a qué nos referimos con este título. Las matemáticas son un medio a través del cual podemos observar el mundo. Por ejemplo, el universo, que aunque es infinito, algunas veces para contarlo y entenderlo lo hacemos a través de unas matemáticas que se llaman finitas. En la naturaleza, en el arte, en nuestro cuerpo, en la forma en que nos comunicamos, en la forma en que nos asociamos, en la forma en que seleccionamos nuestros gustos. En todo esto hay matemáticas. Yo estoy segura que ustedes alguna vez han escuchado acerca de la asociación de Fibonacci, alguna vez han escuchado acerca de las relaciones, proporciones y el número áureo. Esto se ve en esta caracola y también en las obras de arte, por ejemplo, de Da Vinci, esa proporción áurea. Aquí vemos estos pulmones que están hechos a partir de simulación fractal, usando geometría fractal para comprender aquello que, a pesar de ser infinito, cabe en un lugar finito y que tiene una dimensión que no es entera, sino que es fraccionaria. Cómo se estudia, cómo se entiende la recurrencia para llegar a generar estructuras que son fractales y que describen de una manera tan fiel la naturaleza. Aquí tenemos algo que se llama excítala. Una excítala era o es uno de los primeros artilugios que se utilizó para hacer comunicación de mensajes secretos. Aquí tenemos una mano en la cual podemos ver que hay unos nodos o unos puntos y unas aristas. Esto es una relación que hay entre la teoría, o queremos reflejar aquí, una relación que hay entre la teoría de grafos y la comunicación o las redes sociales que hoy en día vivimos tan cercanamente todos nosotros. Las redes sociales no presenciales, por ejemplo. Y bueno, aquí tenemos el logo de un prestador de servicios de proyecciones de películas, series, programas, la nueva forma en la que consumimos televisión, digámoslo así, y el algoritmo que permite que este operador o este prestador nos recomiende lo que se supone que es más afín para nosotros. Ese algoritmo está basado en matemáticas y además es un algoritmo que al ser desarrollado desde las matemáticas tiene componentes de matemáticas discretas. Entonces, eso solo por dar un ejemplo de todo lo que en el universo hay que se puede entender desde la matemática finita. ¿Cuál es la diferencia entre las matemáticas discretas y las matemáticas continuas? Resulta que
hay dos ramas de las matemáticas. Una de ellas es la matemática discreta y otra es la matemática continua. En la matemática continua, en la matemática discreta, perdón, nosotros pensamos, aquí voy a quitar estos controles. Pensamos en puntos. Si queremos hacer un símil, podremos decir que las matemáticas discretas nosotros pensamos en números enteros o naturales, y en las matemáticas continuas nosotros estamos pensando en los números reales, en cuestiones continuas, en que entre cada par de puntos siempre voy a encontrar más puntos. Esto no pasa en las discretas, ¿vale? En las matemáticas discretas nosotros tenemos estructuras que pueden entenderse como rejillas, que son puntuales, mientras que en las matemáticas continuas tenemos funciones continuas, tenemos áreas, tenemos superficies, otra manera de entenderlas, lo que vemos del mundo. ¿Listo? ¿Y esto por qué se hace esta distinción? Porque el concepto que conlleva a entender estos fenómenos de la naturaleza que requieren de la continuidad es justamente el concepto matemático de la continuidad. ¿Listo? El que tiene que ver con la definición del límite, por la izquierda, por la derecha, que exista. ¿Sí? Y en las matemáticas discretas, la discreción está dada en el hecho de elegir situaciones que se pueden, o modelos que se pueden hacer tomando pasos puntuales y que están relacionados a medidas que no tienen por qué tener una, o ser, estar relacionados con números reales en general, o estar relacionados con la recta real, sino que pueden estar relacionados con un conjunto numérico como el de los naturales o un subconjunto de este conjunto numérico. Bueno. ¿Qué ofrece GeoGebra para las matemáticas discretas? Bueno, en GeoGebra hay muchos comandos ya hechos. Ustedes aquí pueden ver algunos. Esos comandos son, por ejemplo, el árbol recubridor mínimo, el comando de la UNAI, la envolvente convexa, el comando de menor distancia, el comando viajante y el comando Voronoi. Todos esos hacen referencia a dar solución a problemas que son famosos en matemáticas discretas. Por darles un ejemplo, el problema del viajante. El problema del viajante es, la situación es la siguiente. Esto fue planteado a partir de un juego que se llama el Ecosian Game, planteado por Hamilton, y lo que se busca es lo siguiente. Necesito recorrer una cierta cantidad de ciudades, pasar por todas las ciudades, pero sin repetir ciudad, y llegar a la ciudad de partida. Es decir, necesito hacer un circuito hamiltoniano. Partir de una ciudad, recorrer todas las otras ciudades, volver al lugar de partida, pero que en ese trayecto yo no haya pasado 2 veces por la misma ciudad. ¿Cómo hacerlo de manera óptima? Esa es la pregunta. Respecto al árbol recubridor mínimo, resulta que algunos problemas se pueden modelar a través de árboles. Los árboles son un tipo especial de grafos y podemos pensar en que son un conjunto de puntos junto con un conjunto de uniones entre esos dos puntos que se llaman aristas, con la característica de que al conectar los puntos no se pueden crear triángulos entre ellos. Eso es un árbol. Si yo tengo un árbol, yo puedo estar presentando allí, por ejemplo, el sistema de conexión o el sistema de carreteras de una región. Y cuando a mí me piden hallar el árbol recubridor mínimo, me están pidiendo
definir cómo puedo ir a todas las ciudades o cómo puedo hacer ese sistema de carreteras de manera que yo pueda economizar en viajes, por ejemplo, o pueda economizar en tiempo, o pueda economizar en dinero o en asfalto, si es que voy a crear las carreteras. Entonces, es problemas de maximización o de optimización, pero con eventos que no tienen por qué ser continuos. Bueno, voy a mostrarles un poco algunos planteamientos de conceptos de matemáticas discretas haciendo uso de estos comandos. Y para ello, voy a este enlace, sí. Disculpen que voy a tener que volver a compartir. Ahora sí. Entonces aquí estamos. Voy a hacer algunas cositas y les voy a mostrar. Entonces aquí yo tengo unos puntos que no sé por qué ahora nos está mostrando aquí. Tengo unos puntos y, por ejemplo, yo quiero encontrar la envolvente convexa de este conjunto. Entonces, él me marca esta envolvente convexa. Por ejemplo, ahora quiero hacer un árbol recubridor mínimo. Para este comando lo que se hace es buscar un camino entre todos los puntos que pase por todos los puntos y utilice la menor cantidad de aristas o conexiones entre ellos. Esto que ustedes están viendo aquí en este momento es un grafo que tiene unos nodos que son los que están etiquetados con las letras del alfabeto y tiene unas aristas que son las que están pintadas en verde, o sea, las líneas de conexión entre cada parte de puntos. El diagrama de Voronoi lo que hace es buscar las líneas que optimizan recorridos entre grupos de puntos dados. Buscar líneas que están a la menor distancia posible de un marco de referencia dado. Y estas son las líneas que aquí se tienen. Uno podría decir, bueno, ¿y esto como para qué puede servir? Sirve para resolver problemas de optimización discreta. Y la optimización discreta sirve, por ejemplo, para entender cómo hace una aerolínea para definir cuáles de sus rutas son las que debe conservar y cuáles rutas debe descontinuar o cuáles rutas debe crear de manera que pueda llegar a más lugares en menor tiempo, pero también con menor inversión. Este es el tipo de problemas que aquí se resuelven. Bueno. En el momento que haya preguntas o comentarios, por favor, Andrea, adelante. Sí, profe, tenemos una manito alzada, por favor, Luis, ¿nos colaboras? Cindy Torijano, ¿puedes encender tu micrófono e indicarnos cuál es tu pregunta? Cindy. Parece que ya no. la manita. Bueno, muy bien. Entonces continuemos. Bueno, tenemos una pregunta en el chat. Dice, Héctor MC nos dice, ¿estos comandos están asociados a algún tipo de grafos? Sí, la presentación que está hecha aquí, esta aplicación, está hecha por el profesor Alexander Arevalo Soto y él eligió estos puntos para hacer esta implementación. Sin embargo, cuando uno quiere crear su propio recurso, uno puede definir la ubicación de los puntos y de esa manera construir el grafo previamente.
Depende también de para qué necesite el recurso que está diseñando. Uno puede pedirle al usuario introducir o simplemente dibujar los puntos, y a partir de ahí internamente nosotros podemos tomar las coordenadas para hacer, pues, cumplir el objetivo que queremos. Yo les cuento que a nivel personal he usado GeoGebra para ver con mis estudiantes de matemáticas discretas avanzadas o matemáticas discretas 2, cuándo dos grafos son isomorfos, o cómo verificar o vivencialmente, vamos a decirlo así, cuando dos grafos son isomorfos. Eso ha sido de gran importancia porque el imaginario que nosotros tenemos para un grafo de muchos vértices puede ser limitado, y nos permite, GeoGebra nos permite manipular el grafo de manera que yo pueda estirarlo, comprimirlo, mover los puntos y mirar si llego de un grafo a otro. Y esa es la idea o el concepto que hay justamente detrás de la idea de isomorfismo. Dos grafos son isomorfos y yo puedo deformar uno o mover uno o transformar uno para llegar al otro sin cortar aristas. Puedo reescalarlo, comprimirlo, puedo moverlo, pero no puedo hacer cortes. Sin hacer cortes, si logro llegar de un grafo a otro, esos dos grafos que están ahí son isomorfos. Hay otra idea que es el homeomorfismo, que tiene un poco más de elaboración, pero que también gracias a GeoGebra se puede visualizar o tener una visión tangible que permite entender un poco más de manera abstracta para luego poder hacer demostraciones, cómo podría yo buscar si hay o no isomorfismos o si son homeomorfos o no dos grafos. Bueno, entonces, continúo. Nosotros hicimos algunas construcciones y, como decía Alexander, pues para nosotros fue importante crear la herramienta o usar la herramienta del libro. Entonces lo que hicimos fue crear un libro en el cual recogemos algunas cuestiones importantes que se ven en matemáticas discretas. Yo quiero decirles que, ya lo mencioné, pero yo soy profesora de la Universidad Javeriana, y en esta universidad he dado el curso de Matemáticas Discretas 1 y Matemáticas Discretas 2. Y en esos cursos se ven algunos problemas, algunos conceptos que traen historias detrás. Entonces, además de ver matemáticas discretas, hay como un hilo conductor de leyendas o de historias, de problemas que están redactados en un lenguaje natural que se vuelve interesante. Los que están viendo ustedes ahora en pantalla, que es criptología, Fibonacci, Torres de Hanói y el problema de Josefo, son algunos de los problemas que se tratan en matemáticas discretas a través de la teoría de números, de las relaciones de recurrencia, de las sucesiones, de las resoluciones de ecuaciones de recurrencia o del conteo, por ejemplo. Entonces, estos son algunos aspectos que vamos a tratar. Por ejemplo, la criptología es el arte de comunicar mensajes secretos, o las sucesiones de Fibonacci, que es una relación de recurrencia que lleva a la hermosura, a la proporción áurea. Las torres de Hanói, que es el juego que nos lleva al fin del mundo, el problema de Josefo, que nos permite descubrir patrones. Todo esto lo recogimos en un libro que les voy a mostrar en un momento. Pero antes de llegar a ese libro, quiero contarles un poco más acerca de estos temas que seleccionamos, para que comprendan un poco la intención de lo que queremos mostrar aquí. Comprendan un poco, no, compréndanlo la intención, más bien para intentar explicar desde nuestra parte esta intención. Bueno, la criptología, como lo mencioné antes, es el arte de comunicar mensajes secretos. La criptología existe, o por lo menos está datada desde
mucho tiempo atrás, ¿sí? Uno de los cifrados más famosos es el cifrado César. El dictador Julio César, quien cuando trabajaba como militar, enviaba mensajes secretos a sus soldados, y los mensajes los enviaba usando una estrategia, y era que tomaba las letras del alfabeto y movía cada letra 3 posiciones. Entonces, por ejemplo, si traemos esto a nuestro contexto, tomaría las letras A, B, C, D, E, todo el alfabeto, y a cada letra la movería 3 posiciones. A la enviaría a D, a B la enviaría a E, a C la enviaría a F. Y de esta manera enviaría mensajes secretos, ¿sí? a sus soldados, de manera que pues, nadie se dé cuenta de que están comunicando. Por ejemplo, si voy a hacer una pregunta y quien pueda responderla en el chat, les agradezco. Con este cifrado César, si yo quisiera enviar el mensaje secreto, como mensaje secreto de la palabra hoy, ¿cuál sería ese mensaje secreto que saldría ahí? Por aquí me responden FQA. Sería la palabra hoy, ¿no? Entonces, la letra H. ¿Cómo voy a cifrar la letra H? Voy a usar el alfabeto y voy a mover 3 posiciones a la derecha. ¿Eso qué me daría? ¿Cuál letra voy? I, J, K. ¿Cierto? Aquí hay más respuestas. Qué pena, ¿me ayudan con las respuestas con el chat? Andrea. Sí, nos indican KRB, 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 LSC, KRB, KRB, KRC, KRB. Esas son las respuestas que están en el chat. Muchas gracias. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es aguardar esa palabra. Ustedes tienen ahí en el chat, ya tenemos las respuestas, ¿cierto? Y ahora que vayamos al libro, lo verificamos. Pero, ¿cuál es la idea? Tomo la letra H y la muevo 3 posiciones. I, J, K. Entonces, la primera letra que voy a enviar en mi mensaje secreto es la letra K. Tomo la letra O, ¿sí? Y muevo 3 posiciones. P, Q, R. Entonces, la segunda letra que voy a enviar es la letra R. Tomo la letra Y y muevo 3 posiciones. Z, y se me acabaron las posiciones. Resulta que el cifrado de César utiliza un concepto de matemáticas discretas que es el concepto de números cíclicos o de conjuntos cíclicos, ¿sí? Entonces vuelvo a empezar. Se me acaba Z, pero vuelvo a iniciar en A y B. Entonces la letra Y la voy a enviar como mensaje secreto como la letra B. Así que efectivamente, la palabra hoy se traduce en mensaje secreto o mensaje cifrado, de acuerdo al cifrado de César, como la palabra KRB. Bueno, pero eso no fue lo único que existió en mensajes cifrados. Un método conocido que fue la imagen que vimos al principio es la cítala. Esto es una barra poligonal sobre la cual se amarraba una cinta de cuero, y lo que se hacía era marcar cómo había sido amarrada. Se enviaba la palabra en un orden, se enviaba la cinta, ¿sí? Y el receptor de este mensaje tenía esta barra que está aquí. Tenemos es un polígono y la cinta es de cuero. Quien va a encriptar el mensaje
hace vueltas a la barra, deja el mensaje en uno de los lados, como aquí se puede ver, Justiña, ¿sí? Marca y envía la cinta al receptor. El receptor toma la cinta, tiene una barra con las mismas condiciones del emisor, envuelve la cinta siguiendo la pauta marcada y descubre la palabra que le ha sido enviada. Bueno, aquí no vamos a entrar en detalles de si es un método no seguro, hemos evolucionado mucho, pero sencillamente eran métodos que se usaban para mensajes secretos. Y este último que les quiero hablar es el cifrado de Polibio. Es un cifrado matricial en el cual se ponen en las filas y columnas números y se dan coordenadas, ¿sí? El alfabeto está en arreglo matricial y, por ejemplo, pues si yo quiero enviar la palabra sí, lo que hago es enviar la coordenada 4-3 y la coordenada, aquí me quedó IJ, sería 2-4. Bueno. Entonces, vamos a jugar un poco. Quiero que, por favor, ustedes descubran qué mensaje está oculto en esta frase que está aquí superior. Pero ¿cómo lo van a descubrir? Les voy a compartir por el chat. Les voy a compartir por el chat un enlace. Este enlace es enlace a un libro, que es el que están viendo en pantalla ahora mismo. Espero que están viéndolo en pantalla. Por favor, me confirma si lo están viendo. Dice Cuentos y Cuentas. ¿Sí? Vale, muy bien. Entonces, allí ustedes van a poder tomar la sección de criptología y usar uno de los cifrados para poder resolver el problema. ¿Listo? Vamos a explorar un poco con este cifrado manual. Ustedes pueden notar aquí que el autor de esta actividad era Alexander Arevalo Soto, yo la derivé y por eso aparecemos los dos como autores. Recuerden que yo puedo crear mis recursos a partir de recursos que otras personas ya han creado y simplemente le hago los ajustes que yo necesito para mi ejercicio. ¿Vale? Entonces les voy a pedir que por favor ingresen al enlace que les di, busquen, ahí van a llegar al libro y una vez lleguen al libro, pues podemos empezar a explorar. Si alguien tiene algún problema, nos cuenta por el chat, algún problema para ingresar al libro. Entonces, ya que estamos aquí en el libro, y antes de abordar el reto de criptología, pues les quiero contar por qué surge la idea de hacer este libro. Resulta que nosotros, cuando avanzamos en matemáticas, muchas veces vemos problemas curiosos que están asociados a historias. Entonces, este libro de Cuentos y Cuentas lo que pretende es recopilar esas historias. Ustedes ya se han dado cuenta que uno puede descargar recursos o abrir recursos que otros han creado y modificarlos, ¿cierto? Y crear su propia versión. Así que mi invitación para después de esta sesión es que ustedes descarguen este libro y le agreguen sus propias historias. Este libro tiene una estructura básica que es una historia y una actividad asociada a la historia. Entonces, pues los invito a que ustedes hagan sus propias versiones o nuevas ediciones de este libro y lo compartan, y cuando lo compartan, pues nos cuenten. Sería muy grato encontrar un libro lleno de historias matemáticas para quien se quiera divertir leyendo y aprendiendo sobre conteos, sobre grafos, sobre distintas cosas. Bueno, este libro tiene, por ahora, tiene 5 capítulos. Y cada capítulo, como les digo, trae una historia y una actividad. Vamos a explorar el capítulo de criptología. ¿Listo?
Entonces vamos a leer aquí un poco. Dice, uno de los primeros usos conocidos de la criptografía fue el de Julio César. Hizo secretos los mensajes desplazando cada letra, 3 letras hacia adelante en el alfabeto, enviando las últimas letras del alfabeto hacia las 3 primeras nuevamente, es decir, cerrando el ciclo del cual les hablaba. Cuando llego hasta la letra Z y necesito seguir contando, lo que hago es volver a iniciar el alfabeto. Por ejemplo, usando este esquema, la letra B se envía en E y la letra X en A. Este es un ejemplo de cifrado y es el proceso de convertir un mensaje en mensaje secreto. Seguramente alguna vez has hecho códigos secretos con amigos, trasladando las posiciones, intercambiándolas, reemplazándolas por símbolos diferentes. ¿Cómo usar GeoGebra para hacer un generador de mensajes secretos? Bueno, hoy en día la criptografía con construcciones más elaboradas hace parte de nuestra vida diaria y nos brinda seguridad a la hora de comunicarnos por mensajería instantánea, por ejemplo, por WhatsApp, por Messenger, o a la hora de hacer un movimiento bancario. Ustedes, cuando son usuarios de una tarjeta de débito o de crédito, o cuando hacen compras por PSE, todas las verificaciones, códigos, dobles factores están asociados a criptografía y la seguridad de esa comunicación está basada en un esquema criptográfico que hace que la información que es privada se mantenga privada. Ese es el alcance de lo que tienen las matemáticas discretas. Pero hoy solo queremos jugar un poco con ellas. ¿Listo? Entonces vamos aquí al cifrado César. Este es manual, luego hay otro automático. ¿Listo? Por ejemplo, queremos hacer un desplazamiento, el desplazamiento que sugería César. Entonces, ¿qué hace esta rueda? Me convierte la letra A en la letra D, la letra B en la letra E, la letra C en la letra F. ¿Listo? Y yo voy a enviar lo que me aparece, lo que me va dando la rueda interna. ¿Listo? ¿Qué pasa si a mí me dan, por ejemplo, un mensaje? ¿Qué pasa si a mí me dan un mensaje secreto y yo quiero saber cuál era el mensaje original? Es decir, si mi colega me va a enviar una información privada, me la envió y yo la recibí, ¿cómo hago para saber qué me quiso decir? Puedo usar esta ruleta, ¿sí? Y esta ruleta me va a permitir decodificar. Esta ruleta tiene solo una situación especial. No sé si ustedes se dan cuenta que por aquí falta algo. ¿Qué hará falta? Si ustedes se fijan, falta la ñ. Muy bien, así es. Entonces, pues no nos va a servir para todas las letras, pero pues es una idea que nos sirve para muchas palabras. ¿Listo? Un reto que ustedes podrían ponerse es adaptar este juego para una ruleta que incluya la letra ñ. Sería buenísimo. Pero bueno, vamos a mirar nuestra palabra secreta de hoy, que era la palabra hoy, ¿cierto? Entonces teníamos que enviar la H, que se convertía en K, la O, que se convertía en R, y la Y, que se convertía en B. K, R, B. ¿Listo? ¿Y qué tal si en vez de haber usado el cifrado César, usamos mover 10 posiciones? ¿Cuál sería el mensaje secreto de hoy? O sea, nuestra palabra hoy. ¿Qué enviaríamos? Respondan por el chat. Si usamos un movimiento de 10, ¿qué enviaríamos? Dicen R-I-I. R-Y-I. Muy bien, eso enviaríamos. Muy activos, qué bien, gracias. Bueno, pues recuerden que aquí tenemos dos posibilidades de hacer cifrado. Uno de manera manual, pero vamos a explorar el otro, que es automático. Todos ustedes tienen acceso a esto, ¿no?
Así que espero que estén jugando y mirando a ver qué pasa. Entonces, a veces nosotros podríamos pensar en ejercicios interesantes o retos. Por ejemplo, este reto que está puesto aquí en esta actividad, dice, se requiere enviar información confidencial a través de un canal de comunicación, pero los receptores no conocen el tipo de cifrado que se va a usar. Así que los emisores envían 2 mensajes. Uno, usando el cifrado César, es decir, mover 3 posiciones a la derecha. Indicando, ese primer mensaje usando el cifrado César va a indicar qué tipo de cifrado se usará para el otro mensaje secreto. Es decir, va a decir cuántas cifras voy a mover y va a decir si serán a derecha o izquierda. El otro mensaje es el que realmente se quiere transmitir, o sea, es el mensaje que nos va a dar la información que nos quieren enviar. Pero se desconoce el orden de envío. Los 2 mensajes que enviaron fueron estos. Este primer mensaje y este segundo mensaje. Ustedes, como los espías, han logrado interceptar los 2 mensajes. Podrían descifrar el mensaje secreto. Entonces, fíjense el contexto del ejercicio. Nos están diciendo que nos van a enviar 2 mensajes o que encontramos 2 mensajes secretos cifrados. ¿Listo? El primer mensaje, no sabemos cuál fue el primero ni cuál segundo, pero uno de los 2 lleva la información de las claves de cómo voy a descifrar el mensaje importante. Y ese, o el mensaje que se quiere enviar, que se quiere comunicar. Ese mensaje que contiene las claves fue hecho con el cifrado César, es decir, el más simple, mover 3 a la derecha. ¿Cómo me doy cuenta qué era lo que nos querían decir? Entonces, si yo quiero mirar con el cifrado César y yo quiero desencriptar, yo puedo escribir, por ejemplo, la palabra ETI, que está aquí, y me doy cuenta que al desencriptar, pues no tiene como mucho sentido. Entonces voy a reiniciar, voy a usar el cifrado César, voy a desencriptar y voy a poner LCT, a ver qué pasa. LCT. Aparece algo que dice IZQ. Esto tiene pinta de que nos va a dar información, porque fíjense que la información decía cuántas cifras se moverán y si serán a derecha o a izquierda. Bueno, pues ya descubrimos que hay algo que dice IZQ y eso pues lo hace a uno como sospechar, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que querrá decir ese IZQ? Más aún, voy a terminar de escribir el mensaje. TXL PFH. Entonces, LCT, TXL, PFH dice IZQ como ISC y finalmente dice 15. ¿Qué nos estará diciendo eso? «15 a la izquierda», nos dice. 15 a la izquierda, muy bien. Moverse ¿Y qué 15 quiere? pasos a la izquierda. Moverse 15 pasos a la izquierda. Eso quiere decir que si ya este mensaje era el que me decía las claves para el descifrado, el otro mensaje es el que trae el secreto, ¿sí? El que trae la información. Y voy a usar la estrategia de moverme cada letra 15 unidades a la izquierda. Fíjense que el cifrado de César era mover 3 unidades a la derecha. Ahora me pide que utilice un cifrado distinto y es mover
15 unidades a la izquierda. Pero ¿cómo hago yo para mover unidades a la izquierda en este esquema que estamos trabajando? Pues bueno, si yo me quiero mover 15 unidades a la izquierda y tomar el mensaje Eti Ñaxton que aparece aquí, pues yo tengo la opción de hacer una suma módulo 27, ¿cierto? ¿Cuántas letras hay en el alfabeto, en nuestro alfabeto español? Hay 27, ¿cierto? Y si yo quiero moverme a la izquierda, dado que estamos haciendo como un ciclo, si yo quiero moverme a la izquierda, es lo mismo que si 15 unidades a la izquierda, es lo mismo que si yo digo que voy a mover pues 12 unidades a la derecha. ¿Será eso cierto o no será eso cierto? Dicen, algunas personas dicen menos 15, otras personas dicen usar el ciclo. Vale, yo quisiera ponerle menos 15 y vamos a ver, voy a reiniciar, voy a reiniciar aquí, voy a poner el menos 15 y voy a desencriptar. Desencriptar, voy a poner el menos 15. Pero no me deja. Es que K tiene que ser positivo. Pero tengan en cuenta, yo estoy contando 27 y vuelvo a empezar, 27 y vuelvo a empezar. Entonces eso es como tener, como es un ciclo, echar para atrás 15 en un ciclo de 27 elementos, es como avanzar 12 elementos, ¿cierto? Veo el chat, Andrea, veo mucho movimiento. Sí, aquí hay varias respuestas. Dicen 12 a la derecha. Es como moverse 12 a la derecha. Muy bien. ¿Y cómo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir el mensaje a ver qué empieza a salir. Eti. ¿Cuál era el mensaje secreto? Sin comida. Entonces, fíjense que aquí, con este recurso, podemos hacer un descifrador de mensajes, pero yo también podría usar esta applet para encriptar y usar movimientos como, por ejemplo, quiero mover 9 a la derecha. Y, por ejemplo, mi mensaje podría ser más agua. Y entonces a mi equipo yo le enviaría el mensaje que está en rojo. Y ellos, cuando hicieran el proceso de descifrar, entenderían que les estoy pidiendo más agua. Bueno, ustedes tienen esto aquí para explorar bastante. Pero quiero contarles qué conceptos de matemáticas discretas están aquí detrás. Detrás de esto, los conceptos de matemáticas discretas que me imagino que yo solamente veo el botoncito rojo del chat, ¿no? Entonces veo que se mueve, pero... Sí, aquí está, hay una preguntita que acaba de llegar y dice, sí, en caso dado no sé cuánto me debo mover, ¿cómo descifro el mensaje? Siempre en este tipo de cifrados, estos cifrados siempre necesitan que tú sepas la clave, y la clave es justamente hacia dónde y cuánto te debes mover. Eso es lo que sería una clave para este tipo de cifrado. Sin eso no podrías descifrar mensajes. Y si eres tú quien va a generar el mensaje, tú tienes que crear esa clave. Por supuesto, este método no es el método de criptografía que se utiliza hoy en día. Para los métodos de criptografía de hoy en día se utilizan claves mucho más elaboradas y estrategias mucho más elaboradas. Y las claves pues se generan de maneras
diversas, y una de ellas es, por ejemplo, utilizando la factorización de números en números primos grandes, que es uno de los problemas pues, que permiten, al no haber sido resuelto aún, permite que tengamos claves seguras. Yo quisiera saber qué temas creen ustedes desde la matemática que se están trabajando detrás de este concepto de enviar mensajes secretos. En teoría modular. Teoría modular, matemática modular, así es. Aprender a contar. Funciones inversas. ¿Perdón? Funciones inversas. Funciones inversas. Indican también certificados web o HTTPS. Uy, pues no vamos tan allá, pero muchas gracias por la visión futura de lo que podemos Matrices hacer. inversas, álgebra. Todo eso se puede trabajar encriptando mensajes, muy bien. Y esta criptografía, este descifrado de César es de los más sencillos. Sí, estamos trabajando aquí, aritmética modular se llama el tema en general, y dentro de la aritmética modular estamos trabajando funciones inversas modulares. Funciones inversas que se trabajan dentro del concepto de matemática modular o de aritmética modular. Bueno, yo estoy pues ya el tiempo se está acabando y ustedes ven que hay muchos temas, pero algo que yo quiero hacerles un recorrido pues muy rápido sobre las otras, no sin antes decirles que tienen el libro a su disposición para que lo exploren, para que lo jueguen y para que hayan historias en estas historias, para que las compartan. Hay libros de matemáticas, hay hombre que calculaba y otros libros que traen sus problemas a modo de relatos. Y eso es muy interesante. Si alguien se anima a tomar un relato e implementarlo en GeoGebra y ponerlo como una actividad y un capítulo en este libro, estaría más que encantado, estaríamos más que encantados junto con Alex de ver ese trabajo y esa evolución. Y con todo el instituto, pues por supuesto. Voy a volver a la presentación, como les digo, porque quiero cerrar un poco para poder pasar a alguna pregunta. Temas como las sucesiones de Fibonacci que nos ayudan a explorar el pensamiento discreto que está relacionado con la recurrencia y las sucesiones. Resulta que la sucesión de Fibonacci tiene una solución como relación de recurrencia que involucra dentro de sí la proporción o el número áureo que se ve en distintas piezas de arte, en la naturaleza, en distintas formas de conteo que se dan naturalmente. Por ejemplo, se usa también para el diseño de marcas muy famosas. Y se ve en distintas maravillas, artes y piezas arquitectónicas en el mundo. También en la construcción de los instrumentos musicales, puesto que las mismas escalas musicales están asociadas con la proporción áurea. Y como les decía, en la naturaleza y en el cuerpo humano, pues nuestra belleza también, o nuestro ojo también tiene un concepto de belleza que está asociado intrínsecamente a la proporción áurea. Y pues aquí vemos teselados, fractales, muchas otras aplicaciones. Las torres de Hanói también son otra manera de utilizar conceptos de recurrencia. Esta recurrencia es un poco más, digamos, fácil de conseguir. Sin embargo, está asociada a un problema que requiere de una imaginación amplia y tiene que ver con el movimiento de discos de una torre a otra torre en el menor número de pasos. Los invito a que se lean la leyenda, el cuento que está allí, y a que jueguen, a que exploren y a que hagan sus propias
conjeturas y si pueden, pues las demuestren. La pregunta o el reto que les ponemos es si podemos determinar cuántos movimientos requiere llevar 7 discos de un poste a otro. Cuando usamos la palabra requiere nos referimos a la cantidad mínima de movimientos. El problema de Josefo es un problema que tiene un marco en una historia pues de guerra. Y en ese marco de la historia tal vez el relato suena un poco cruel, pero el conteo que hay detrás de esa historia es muy interesante porque existe una manera de sacar patrones que se nota solo si experimento mucho, si hago muchos ensayos y me doy cuenta qué es lo que pasa en cada cierto número de pasos. Solo quiero dejarles ese abrebocas y decirles que pues nosotros somos el Instituto de GeoGebra Cali, conformado por estas 5 instituciones y que nos pueden contactar en estas nuestras redes, en Facebook, en la página pues de GeoGebra y a través de nuestro correo, que son invitados a contactarnos y a contarnos pues si tienen proyectos o si quieren compartir con nosotros sus propias creaciones. Estaríamos muy encantados de poder recibir comunicación de ustedes. Voy a recibir, Andrea, pues las preguntas que podamos bueno, responder. Bueno, creo que con este slide ya estás respondiendo algunas de las preguntas porque precisamente estaban pidiendo contacto para enviar algunos aportes. De todas formas, he anotado porque ya se nos agotó el tiempo y bueno, ya están a punto de iniciar los otros mini cursos. Entonces, anoté algunas preguntitas para que mañana, al inicio del mini curso, entonces podamos de pronto abordar algunas de ellas. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias, Osvaldo, Leonel, también a Alex, por acompañarnos en esta segunda sesión. Gracias a toda la audiencia también que nos ha acompañado. Y bueno, continuamos conectados en el tercer encuentro matemático del Caribe. Un abracito para todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego.